Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por venir hoy a la Federación de Empresas de La Rioja y acudir a esta convocatoria. En esta ocasión me acompaña Adelaida Lúpiz, que es secretaria general de la Federación de Comercio de La Rioja, y Adolfo Alonso de Leonardo Conde, que es socio del bufete de abogados Soriano y Zueco de aquí de Logroño. Les queremos dar cuenta de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en concreto su sala de lo contencioso administrativo, que se resolvió en el día de ayer. Esto viene de una demanda que interpusimos contra el plan de medidas según indicativos del Gobierno de La Rioja en lo que atañe al sector del comercio. La demanda pretendía obtener el amparo judicial al respecto de los aforos que debía tener el comercio, ahora que estamos en un nivel 4 de manera general en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como solicitar la anulación de la orden del Gobierno de La Rioja de cerrar los comercios no esenciales a las 5 de la tarde en algunas localidades riojanas, concretamente las que se encuentran en el nivel 5. La Federación de Comercio, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja, tiene su razón de ser y su fundamento en la defensa de los intereses colectivos de los comerciantes en todo el ámbito de la comunidad autónoma. Es por esa razón y ninguna otra que la Junta Directiva que presido decidió tomar esta iniciativa legal para defender los intereses de los comerciantes de la región. El autoestimatorio que hemos conocido hoy viene a arrojar un poco de luz a este sector, que ha sufrido desde hace muchos años el envite de todos los cambios que hemos sufrido todos en general como consumidores, desde los centros comerciales periféricos, las plataformas internacionales de Internet, los cambios en general de las formas de consumo e incluso la pandemia que todos estamos sufriendo ahora mismo, ha venido a mostrar lo vulnerables que somos los comerciantes en una situación en la que para nosotros la movilidad de las personas resulta esencial para nuestros negocios. Además, frente a los formatos digitales en los que precisamente esta movilidad es innecesaria por definición y es así como medran en proporciones exponenciales. Efectivamente, la movilidad ha sido nuestro punto débil en esta pandemia y motivo de este debate judicial. Conjugarla con los intereses económicos es sin duda muy difícil para todos. Pero quiero reiterar el compromiso del comercio con la salud, con la seguridad sanitaria de todos y con querer ser parte de la solución a este terrible problema. A lo largo de estos meses, los comerciantes hemos cerrado nuestros negocios cada vez que nos ha sido requerido. Hemos cumplido escrupulosamente todas las normas dictadas y hemos colaborado con lealtad con toda la sociedad riojana. Hemos intentado promover acuerdos, reunirnos, nos hemos incluso manifestado como nunca antes lo habíamos hecho. Por eso quiero agradecer al sector su comportamiento ejemplar, tanto los que han sido esenciales como los que no lo han sido. También quiero agradecer a Adelaida y a Adolfo este grandísimo trabajo que han hecho con pasión, cariño y comprensión hacia el comercio de La Rioja. Y, por supuesto, no me quiero despedir sin tenderle la mano al Gobierno de La Rioja para que podamos trabajar juntos en superar los grandísimos retos que tiene el comercio en este momento tan crítico. Yo le voy a pasar ahora mismo la palabra a Adelaida. No. A Adolfo. Le voy a pasar la palabra a Adolfo y bueno, luego, después de que intervengan ellos, podréis hacer las preguntas que estiméis oportunas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por venir. Mi nombre es Adolfo Alonso de Leonardo Conde. Soy, como ha dicho Nando, socio del bufete Soriano y Zueco Abogados de aquí de Logroño y he sido el letrado responsable de promover tanto la impugnación del plan de medidas por indicadores como de solicitar esta medida cautelarísima que se nos concedió en el día de ayer. No es mi intención aburrirles con tecnicismos, porque al final los abogados pues, somos muy de meter rollos de esos, pero bueno, simplemente quiero darles algunas pinceladas sobre lo que supone este auto que se dictó ayer. Como ha indicado muy bien Nando, la Federación ha impugnado, ha recurrido el denominado plan de medidas por indicadores. Vaya por delante que, como la propia Federación ha manifestado en su escrito solicitando las medidas cautelarísimas, el plan de medidas, en abstracto y a priori, nos parece un instrumento bastante inteligente para regular qué medidas se aplican según los distintos niveles de pandemia que se puedan producir en los distintos municipios de La Rioja. Es decir, el sistema como tal es un sistema bueno. El problema que apreciamos, o que aprecié cuando la Federación sometió a mi consideración ese plan de medidas para analizar su recurribilidad, es que a nuestro juicio, tiene numerosas incoherencias internas.
Y eso es lo que nos ha llevado a tener que recurrirlo en primer lugar y a solicitar la medida cautelarísima. Por ejemplo, el plan de medidas distingue actividades que clasifica en 3 niveles de riesgo: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Y en función del nivel de riesgo en que se incluya cada actividad, prevé unas medidas de protección más o menos restrictivas. Evidentemente, si la actividad es de nivel de riesgo alto, las medidas son más restrictivas que si la actividad es de un nivel de riesgo bajo. Como digo, esta filosofía, a mí, desde luego, desde un punto de vista jurídico y sobre todo de seguridad jurídica, me parece lógico y me parece sensato. ¿Qué sucede? Pues que leyendo el plan de medidas nos hemos encontrado con que para actividades calificadas por el propio plan como de riesgo alto, se establecen restricciones menos limitativas que para actividades de riesgo medio, lo cual, como digo, a nuestro juicio es incoherente. Y esto es exactamente lo que ha sucedido aquí. Con la vigencia del nivel o con la activación del nivel 4, por ejemplo, en toda La Rioja, resultaba que actividades incluidas como de riesgo alto tenían una limitación de aforos interno en el interior de los establecimientos del 50%, mientras que, por ejemplo, el caso del comercio, estando calificada por el plan de medidas como de riesgo medio, tenían una limitación del 33%. Es decir, la medida era más restrictiva para actividades de riesgo medio que para actividades de riesgo alto, lo cual, sin necesidad de ser doctor en Derecho, pues te permite apreciar que la medida no es coherente con la propia filosofía y con la propia finalidad que persigue el plan de medidas. Esto es, como digo, este tipo de incoherencias, que de estas hay unas cuantas, es lo que nos ha llevado a recurrir el plan de medidas y, lógicamente, tan pronto como se activó el nivel 4, a instar de forma inmediata la medida cautelarísima, consistente en que esa restricción que operaba sobre el comercio en cuanto al aforo del 33% en toda La Rioja se suspendiese y se viese incrementado al 50%, que es el aforo que con carácter general el propio plan de medidas establece para las actividades de riesgo alto y medio en este tipo de niveles, ¿no? Y esto es lo que nos ha reconocido el auto que nos ocupa, que efectivamente pues, acuerda que esa restricción de aforos del 33% quede sin efecto provisionalmente, luego hablaré sobre ello, en los niveles de pandemia 4 y 5, y que durante esos niveles la restricción de aforos en el comercio sea del 50% en toda La Rioja. Y además, en aquellos municipios en los que estaban en nivel 5, como era el caso de Calahorra, Nájera, Alfaro y Pradejón, además de esa restricción de aforo, había una restricción de horario, de cierre de las 5 de la tarde. Aquí sucedía lo mismo. Si acudíamos al plan de medidas, veíamos que actividades de riesgo alto no tenían esta restricción de cierre a las 5 de la tarde. Y también hemos comprobado que la única actividad de riesgo medio que tenía esa restricción de tener que cerrar a las 5 era el comercio, no todas las demás. Lo cual nos parecía, obviamente, otra incoherencia. Entonces, a la Sala de lo Contencioso le hemos solicitado que suspenda esa prohibición o esa obligatoriedad de tener que cerrar a las 5 los comercios cuando esté en nivel de alerta 5 activado. Y efectivamente la Sala considera que hay que suspender esa restricción y permite abrir en el horario normal que corresponda al comercio conforme a la normativa general. Esto es lo que se ha conseguido. He dicho antes que tiene carácter provisional, por varios motivos. El propio procedimiento en el que estamos es un procedimiento cautelar. Es decir, es un procedimiento en el que la Sala se pronuncia sobre la eficacia o no de la medida mientras se sustancia el recurso principal que hemos interpuesto frente al plan de medidas. ¿Eso qué quiere decir? Que la suspensión, en principio, se mantiene hasta que el juez, hasta que la Sala de lo Contencioso, dicte en su momento sentencia. Si la sentencia anula el plan de medidas en los términos en los que lo solicitamos nosotros, pues estupendo. Si no lo anula, se alzará la medida cautelar, obviamente, porque considerará que estas restricciones, aunque puedan parecer incoherentes, son conformes a derecho. Pero es que además son medidas cautelares en un segundo sentido. La palabra cautelarísima significa que esta medida cautelar se ha adoptado sin darle audiencia a la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la urgencia de la medida, porque evidentemente cada día que pasa sin que se adopte la medida cautelar, eso es pérdidas económicas para el comercio.
Entonces, la Sala ha adoptado esta medida cautelar de suspensión sin oír a la comunidad autónoma. Es decir, solamente a raíz de la petición del comercio. Lo ha hecho además en el plazo de un día. Ahora, la comunidad autónoma tiene un plazo de 3 días para alegar lo que yo considero oportuno en relación con la medida cautelarísima acordada por la Sala. Y en función de lo que diga la comunidad autónoma, la Sala podrá mantener la cautelar, alzar la cautelar o modificarla en los términos que considere oportuno. Por ejemplo, podría mantener la cautelar en lo que respecta al aforo y alzarla en lo que respecta a la restricción de horarios, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver. Yo, desde luego, bueno, no soy muy bueno haciendo vaticinios, ¿no? Pero realmente el plan de medidas en estos puntos en los que ha incidido comercio es tan incoherente a mi juicio que confiamos en que la Sala confirme la medida cautelarísima que adoptó en el día de ayer. Pero bueno, en derecho todo puede pasar y veremos a ver, tenemos que estar pues eso, pendientes de lo que decida la Sala con carácter ya definitivo.